El dueño de X, Elon Musk, amenaza con pedir judicialmente daños y perjuicios al Estado brasileño después de que un juez ordenara el bloqueo de su red social. Así lo ha comunicado el propio Elon Musk a través de un mensaje en su red social en la que dice que pedirá la confiscación recíproca de los activos del gobierno de Lula da Silva, en respuesta precisamente a la confiscación ilegal de X y de SpaceX, las dos entidades de su compañía que operaban en Brasil. Desde el pasado sábado, las teleoperadoras brasileñas han bloqueado el acceso a la red social, dejando a los ciudadanos sin posibilidad de entrar en la plataforma, ni siquiera para ver sus propios perfiles. Los que utilicen subterfugios para entrar en Twitter se enfrentan además a cuantiosas multas de importes cercanos a los 8.000 euros. Bueno, pues Brasil sigue el golpe de Estado judicial. Es un golpe de Estado que no pretende otra cosa que silenciar a la oposición y a los periodistas críticos con el régimen de cara a las elecciones que se aproximan en Brasil. Se trata a toda costa de no perder el poder ganado de forma, pues, no parece que demasiado transparente. Viendo las decisiones judiciales, pues está claro que todo lo que se ha pronunciado judicialmente en torno a los posibles fraudes que se denunciaron en las elecciones últimas presidenciales, pues a lo mejor no es tan correcto. Jueces que son capaces de hacer barbaridades jurídicas, como por ejemplo congelar los activos de una compañía, Starlink, que es distinta personalidad jurídica que Twitter y que tiene accionistas que no son comunes. ¿Quién es capaz de hacer esa fechoría que vulnera claramente los derechos constitucionalmente reconocidos en la Constitución brasileña de los accionistas minoritarios de Starlink? Pues quien es capaz de hacer esa fechoría es capaz de hacer cualquier fechoría a la hora de validar unos resultados que dieron a Lula una victoria, en fin, un tanto sospechosa, después de que esos mismos jueces hubieran sacado a Lula, el corrupto, de la cárcel para que pudiera enfrentarse a Bolsonaro. Estamos a nivel mundial en una pelea a cara de perro entre quienes quieren implantar en Occidente una autocracia y quienes quieren defender las libertades que en estos momentos están representadas en los parlamentos donde se asienta la voz de la soberanía nacional. La pelea es ya declarada, se han caído todas las máscaras y bueno, pues el sector de los globalistas está dispuesto a todo. Lo estamos viendo en Brasil, lo estamos viendo en Estados Unidos y lo estamos viendo en toda una serie de decisiones que afectan a el devenir de Europa. Por ejemplo, todo esto de los pactos, los cordones sanitarios, que conducen a situaciones cada vez más enrevesadas. Luego hablaremos de lo que está pasando en Alemania. Bueno, pues ante lo que es la censura pura y dura de una red social, censura que hace que Brasil haya ingresado en el club de Corea del Norte, de China, de Irán, de Venezuela. Ante eso, solo cabe alzar la voz para decir algo muy simple: sin libertad de expresión no hay democracia. Lo de decir que es que no se puede permitir la desinformación, eso es una barbaridad democrática. Por supuesto que se puede y se debe permitir la desinformación. Las campañas políticas, todas, de todos los partidos, son desinformación, son propaganda. ¿Vamos a prohibir las campañas políticas? ¿Vamos a prohibir a los candidatos que exageren sobre sus oponentes o que exageren sobre sus propias virtudes? Por supuesto que hay gente que aprovecha la libertad de expresión para lanzar noticias falsas, pero eso no es solo en las redes sociales, ¿eh? Los medios de comunicación tradicionales publican bulos día sí y día también. Si hubiera que cerrar cada medio que publica noticias falsas, diciendo que eso es desinformación, el periódico El País tendría que estar cerrado desde hace décadas. Y como el periódico El País, todos los restantes, todos, a un lado y a otro. Los medios de comunicación no solo pueden publicar información falsa porque se equivocan, a veces publican información falsa simplemente con un objetivo político. Y además, la frontera entre lo falso y lo verdadero es muy tenue. Ejemplo:
Cuando un periódico, un medio de comunicación tradicional se dedica a hacer una campaña contra Ayuso por los 7.000 muertos en las residencias durante el COVID, ¿eso es información falsa o no lo es? Pues depende de cómo lo consideres. Si lo consideras como un hecho aislado, no es información falsa. ¿Murieron 7.000 ancianos en las residencias durante la etapa Ayuso en el COVID? Sí. El problema es que murieron otros 20.000 ancianos en otras comunidades. En total 27.000 en toda España. Entonces, claro, cuando tú entresacas un dato y te olvidas de los otros 20.000, entonces ya estamos hablando de información falsa, estamos hablando de una campaña basada en información falsa para ir políticamente contra un determinado político. Pues por supuesto que estamos hablando de eso. ¿Hay que cerrar por eso los medios? Por supuesto que no. A la información falsa se le combate con información verdadera y desmontando los bulos. Y desde luego, lo que no se puede consentir es que alguien se erija en decisor de qué es información falsa y qué no. Porque entonces llegamos a las situaciones como lo que pasó en Estados Unidos en la campaña electoral, donde fue elegido también de forma un tanto sospechosa Joe Biden. Cuando meses antes sale la información del portátil de su hijo, donde aparecían fotos de su hijo pues con menores y consumiendo sustancias no demasiado santas, y el FBI ordenó a las redes sociales que eliminaran toda la información sobre ese portátil del hijo de Joe Biden, diciendo que era una campaña de desinformación rusa. ¡Mentira! Reconocieron meses después de la elección presidencial que toda la información era cierta, pero ya la habían censurado durante la campaña presidencial. Estamos en ese momento peligroso donde quienes quieren implantar una autocracia globalista están recurriendo a la mentira de que es que hay campañas de desinformación y es preciso proteger a la gente de ellas para cerrar redes sociales. No, a la gente no hay que protegerla de las campañas de desinformación. A la gente hay que protegerla de ustedes, de los censores, de quienes pretenden acallar todo debate porque lo que quieren es acceder al poder y conservarlo a cualquier costa, lo cual implica silenciar al disidente, silenciar al opositor, silenciar a políticos críticos y a periodistas críticos, y silenciar toda red que ponga de manifiesto que son ustedes aspirantes a dictadores que están destruyendo Occidente y además probablemente para beneficiar a dictaduras externas. Estamos en estos momentos en una guerra abierta, no cruenta o no demasiado cruenta, entre quienes son partidarios de la dictadura en Occidente y quienes somos partidarios de la democracia y de las libertades individuales. Y es momento de tomar partido. Muy lamentable hoy algún artículo en algún periódico digital español defendiendo el cierre de Twitter en Brasil. ¿Qué será lo siguiente? ¿Defender el cierre de ese medio digital cuando a Sánchez se le emperejile? En fin,